Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas. Ya salió el sol, pero hay nubes. Está triste. Estos días todos han sido. Pero a mí me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. ¿Tú qué vas a conectarte hoy o mañana? Hoy es martes, febrero 6 de 2018. El programa es el número 1650. 1600 programas. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscripciones, gracias. 7 más entre ayer y hoy, 7 más. Estamos 6 más a 9207. 9207. ¡Qué velocidad! Gracias por sus correos. Gracias por lo que en ellos expresan. Gracias por escribirme cortico. Uy, a veces me dan las 10, las 11 de la mañana y apenas voy por el tercer o cuarto correo. Entrevista a Isaac Asimov. Hoy vamos a hablar de una entrevista que se le hizo a un gran escritor, filósofo, científico, químico, Isaac Asimov, de origen ruso, es un americano pero de origen ruso, que escribió sobre la ciencia y la religión. La ciencia y la religión. Siendo un científico, obviamente tiene sus puntos de vista, y cuando le preguntan sobre religiones, dice Biblia, tiene sus respuestas. Escuchen. Ha sido con anterioridad que la Biblia ha dicho con anterioridad que la Biblia contiene textos falibles. ¿Cuáles serían algunos para usted? En mi opinión, el relato bíblico de la creación del universo, de la Tierra y de la humanidad está equivocado en casi todos sus puntos. Eso no lo dice él, lo dicen varios. Creo que en aquellos casos en que la Biblia no se equivoca, se trata de simples trivialidades y coincidencias. Y pienso que el relato del diluvio mundial, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el diluvio regional del Tigris y el Éufrates, es ciertamente un grave error. Los creacionistas, sin embargo, piensan que hay pruebas del diluvio y de Noé. Los creacionistas piensan que hay pruebas de cada una de las palabras que contiene la Biblia. Yo pienso que los relatos de seres humanos antediluvianos como Adán, Eva, Caín y Abel son como mucho tenues recuerdos de antiguos relatos sumerios, e incluso las historias de Abraham, Isaac y Jacob no son más que vagas leyendas, basadas en la tradición oral. Sí, y con las distorsiones propias de las tradiciones orales ocasionadas por el tiempo y la transmisión boca-oreja. En su libro, En el principio, usted dice que la creación es un mito. ¿Por qué piensa que es científicamente falsa? ¿Cuáles son sus argumentos principales? Bien, todas las pruebas científicas de que disponemos indican que el universo tiene una edad de miles de millones de años. Pero no hay indicios de ningún tipo de ello en la Biblia, si se interpreta literalmente antes que alegóricamente. Los creacionistas insisten en que hay que interpretarla literalmente. Según la información de que disponemos, la Tierra es millones de años más joven que el universo. Se estima en 4.500 millones de años. La edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Si el universo tiene unos 15.000 millones de años, quiere decir que puede haber existido 10.000 millones de años antes que la Tierra, lo cual se opone al cuento bíblico cuando dice que la creación de la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas fue casi simultánea. Y más, según la Biblia, la Tierra existió desde el principio, mientras que las estrellas, la Luna y el Sol fueron creados en un solo día, en el día número 4. Es decir, que lo ponen al revés de cómo es. Lo tienen al revés y además las plantas fueron creadas antes que el Sol, en el día tercero, lo cual es un imposible científico. Todas las pruebas que tenemos dicen que no fue así.
La Biblia dice que todas las plantas y animales fueron creados como tales a partir del comienzo, o sea que las especies fueron como son ahora desde el comienzo y nunca cambiaron. A pesar de las afirmaciones de los creacionistas bioquímicos, los creacionistas, los restos fósiles, los análisis bioquímicos, los estudios geológicos y todo tipo de pruebas secundarias indican que las especies han cambiado y que ha existido un largo proceso evolutivo que ha durado más de 3.500 millones de años. 3.500 millones de años es una barbaridad. ¿Qué puede decir sobre las interpretaciones metafóricas? Cuando yo era joven, la tendencia era que debíamos aceptar el creacionismo y que no era incompatible con la evolución, sino que se interpretaba metafórica o alegóricamente como en términos de estadios. Estadios, campos de tiempo. Siempre existirá esa tentación. Hoy estoy bien dispuesto, por ejemplo, a interpretar la Biblia de forma alegórica y de hablar de los días de la creación como eones de duración infinita. Hay quien dice que los días podrían tener una duración muy grande, aunque incluso eso horroriza a algunos creacionistas. Podría decirse que todo el capítulo primero del Génesis es un poema magnificante que representa la creación como algo que trasciende a todos esos estúpidos dioses humanoides de la Biblia, presentando a una deidad abstracta que con su sola palabra de existencia da existencia al universo. Podrías compararlo con el Big Bang. Podrías decir que cuando Dios dijo hágase la luz, tuvo lugar el gran estallido y podrías seguir allí con todo tipo de paralelismo y similitudes, la que quieras. No tengo nada en contra de eso. Pero no son equivocaciones, incluso metafóricamente. Según la Biblia, Dios creó la tierra antes que a los cuerpos celestes. Sí. Estos estadios están equivocados, pero podrías decir que cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se refiere en realidad al universo. Podríamos decir que cuando se escribió el primer capítulo del Génesis, cuando la gente hablaba de la tierra se refería al todo. Y ahora que nuestra visión y perspectiva han cambiado, hemos visto que se refería al universo. Así pues, podemos cambiar el sentido de las palabras si es necesario. Pero los creacionistas no lo harán. Insisten en que la interpretación literal del relato de la creación, cuando dice tierra quieren que signifique tierra, planeta. Cuando habla de un día quieren que signifique un día de 24 horas. Cuando la Biblia dice Dios creó el firmamento, ¿qué significa? ¿No es un sinsentido? Si nos vamos al significado original de firmamento, se refiere a una fina plancha de metal como una tapa de cazuela o bandeja. Así la tierra sería la bandeja y el firmamento la tapa que lo recubre por todos los lados. Es un objeto material que separa cosas. Existirían aguas por encima y por debajo del firmamento. De hecho, el autor del Apocalipsis, escrito sobre el año 100 de la era actual, siglos después del Génesis, habla del firmamento como una persiana que se recoge. Pero sabemos con total certeza que no existe ningún firmamento allá arriba, ninguna plancha o placa o persiana. Existe la atmósfera y más allá el espacio cósmico casi vacío, salvo los planetas, estrellas y otros objetos. Su color azul es ilusión debido a la refracción lumínica y a la negrura de la noche. Se refiere a la ausencia de luz y así muchos otros conceptos. Si tomas el Génesis metafóricamente, puedes creer en la evolución del gran estallido y que todas las cosas evolucionan, así que esto no es verdadera amenaza para la ciencia. No si estás dispuesto a decir que el universo comenzó hace 15.500 millones de años. Aceptando que este número no es definitivo ni exacto,
A partir de una pequeña masa que se expandió rápidamente y que se ha ido enfriando, y todas las demás cosas que afirman los científicos, y que Dios lo creó todo, y que las leyendas naturales lo controlaron, y que Dios se retiró luego para observar este desarrollo. Me alegraría si la gente dijera eso, francamente. Yo no lo creo, pero no sé que se pueda probar. No lo cree, no piensa que hay suficientes pruebas, que hubo un nuevo cósmico y que Dios lo creó. Creo que hay suficientes pruebas que hubo un gran estallido, pero no hay ninguna evidencia de ninguna clase de que hubo un ser humano, un ser sobrehumano que dijo, sea. Tampoco hay ninguna prueba en contra. Así que si alguien se siente confortable creyendo eso, por mí que lo haga. Pero la religión lo postula y así sitúa a Dios. Sí, pero está en retroceso. Al principio tenías dioses de la lluvia y del sol, un dios por cada fenómeno natural. Nada sucedía sin la intervención personal de una deidad menor. En la Edad Media alguna gente creía que los planetas se movían porque unos ángeles los empujaban, porque no conocían el concepto de Galileo de que los planetas no necesitan un empuje constante para mantener su movimiento, la gravitación. Bueno, pero que la gente tenga su Dios que inició el gran estallido, que lo crea si quiere. Pero esa no es el caso de los creacionistas. Comparto totalmente su preocupación. ¿Qué puede decir de la religión en sí? Debe ser un objeto de libre examen, debe discutirse brevemente la Biblia en la sociedad. No veo por qué no, pienso que nada es sagrado, al menos en una sociedad que se declara intelectualmente libre. Podemos estudiar cualquier proceso político, podemos examinar los motivos que hay detrás del comunismo, fascismo o nazismo. Y su investigación de la Biblia le indica en muchos puntos contradice la ciencia moderna. Sí, aunque eso no significa automáticamente que la ciencia es verdadera y la Biblia falsa, si bien yo sí lo pienso. La gente debería examinarla. Lo que desde luego no se puede hacer es decir que la Biblia es correcta sin haberla examinado. Ha explicado bien su postulado, pero ¿puede la gente vivir sin el mito de Dios, sin religión? Usted no la necesita, se supone, pero el ser humano en general la necesita. Bueno, ciertos seres humanos puede que sí. Da cierto confort, supongo, pensar que estarás con todos tus seres queridos después de la muerte, que la muerte no es el fin, que vivirás de nuevo en una tierra de nunca jamás, en medio de la felicidad. También puede ser que cierta idea de que todos los que no les gustan irán directo al infierno, pero esos son consuelos. Por supuesto, muchos humanistas dicen que si la ética está basada en el temor o en el amor de un Dios y de sus castigos y recompensas, entonces uno no es realmente una persona ética, pues la ética debe ser genuinamente nacida de la persona. Anteriormente he hablado de la doctrina Reagan. Al principio de su desastroso gobierno, Reagan dijo que no se podía creer nada que lo dijeran los soviéticos porque no creen en Dios. Si eres alguien ético solo por tu creencia en Dios, entonces es que estás reservando tu base para el cielo, o bien tratando de que no se te dé un pase al infierno. En cualquier caso, eres un oportunista voraz, nada más. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Isaac Asimov fue escritor y bioquímico estadounidense de origen ruso. Publicó la Guía de la Biblia en 2 volúmenes que comprendían el Antiguo Testamento publicado en 1967 y el Nuevo Testamento publicado en 1969. Luego los combinó en un solo libro de 1300 páginas en 1981. No es un desconocido, es un hombre muy estudioso. Tengo 2 libros de él. Pidan las memorias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia.
Si hoy tienes un momento de ira, de rabia, de miedo, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.